Buenas noches. Sí hubo quien se atreviera a correr el riesgo grande de gobernar Chilpancingo. 4 días después del asesinato, de la decapitación del alcalde Alejandro Arcos, esta mañana Gustavo Alarcón asumió el cargo de alcalde de Chilpancingo. ¿Qué más desearle? ¡Qué suerte! Ciudadano Gustavo Alarcón Herrera, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto. Compañeros de fórmula en su aspiración por gobernar Chilpancingo, Gustavo Alarcón se ha quedado al frente luego del asesinato de Alejandro Arcos, quien duró menos de una semana como alcalde. Médico de profesión, de militancia priista, Alarcón protestó hoy ante el Congreso de Guerrero en una ceremonia donde solo se le podían ofrecer aplausos, porque Chilpancingo es hoy una capital donde el terror y la pólvora están regados. Quizá por eso, la gobernadora Evelyn Salgado se apuró a recibirlo y a manifestarle su apoyo. El doctor Gustavo contará con nuestro firme respaldo para cumplir con éxito la importante encomienda conferida por el pueblo, escribió la gobernadora de Guerrero en una publicación acompañada de 3 fotos. A su salida de la ceremonia, al nuevo presidente municipal le salieron al paso decenas de micrófonos con sus respectivas preguntas, todas apuntando al futuro de su gestión. Queremos la paz para Chilpancingo, dijo Alarcón. ¿Cómo lograrla?, le preguntaron. Trabajando. El reto es grande. Y se subió a una camioneta que ya es vigilada, dice, por elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Miren, todavía no tenemos toda la información. Vamos a entrar apenas, vamos a ver cómo está todo. Yo vengo a trabajar, a cumplir con las actividades que están pendientes y vamos a sacar el trabajo de Alejandro. Por la tarde, otra cara de ese Chilpancingo acosado se animó a tomar las calles. Cerca de 1,000 personas marcharon en la zona centro de la capital para exigir paz en el municipio y justicia por el alcalde asesinado. El rostro de Alejandro Arcos se vio en mantas, en cartones, su nombre estampado en camisetas. Un duelo expresado con gritos y globos blancos que no se cura con una ceremonia en el Congreso. En Chilpancingo, el 83% de sus habitantes consideran que vivir ahí es inseguro. Y su ejemplo más fresco, el más reciente, es el asesinato de su alcalde. Seguimos en lo mismo. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano te va a decir lo mismo. Hay ese sentir de miedo, pero hay que seguir trabajando, hay que salir por necesidad a trabajar también. Así que a seguirle dando. Bueno, en la reunión con Gustavo Alarcón, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, insistió en que hay un compromiso de los dos para establecer una ruta de trabajo coordinada y con un trato respetuoso, pero no deja de ser muy simbólico que la gobernadora no se presentara después de lo que ha ocurrido a la toma de posesión del alcalde de la ciudad capital. La Secretaría de Defensa Nacional informó que desde el lunes y hasta hoy han movilizado en patrullajes a 280 soldados y guardias nacionales solo en Chilpancingo. Pues, ¿qué más que desearle suerte a él y a las autoridades de Chilpancingo? Luego de la reunión que tuvo el gobernador Rubén Rocha con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, estamos en Sinaloa, y con el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla, hoy ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes. Hoy llegaron 100 soldados del ejército para reforzar la seguridad en Culiacán. Esto lo venimos viendo pues desde hace
cuando menos un mes. Se espera que además lleguen guardias nacionales de otros estados, que vengan de otros estados para los próximos días y así pues tratar de contener esta racha terrible en la que ha vivido Sinaloa y especialmente Culiacán. De acuerdo con las cifras que publica la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, en lo que llevamos de agosto, hoy es el día 10, vamos a ver cómo está esta cifra, son 716 las personas asesinadas, cerca de 80 personas por día. Un octubre sangriento. Anoche vimos cómo fue vandalizada la fachada de las oficinas del INAI en Insurgente Sur, en el sur de la Ciudad de México. En las cámaras de seguridad se observa cómo en la madrugada de ayer un hombre lanzó un martillo, rompe los vidrios, en fin, hubo revuelo, sobre todo revuelo informativo. Bueno, eso fue ayer, eso fue a la medianoche de martes para miércoles. Hoy, este hombre fue detenido. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la detención se dio después de patrullajes recorridos por las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Ahí lo encontraron. Este hombre de 24 años fue detenido en la calle La Fama, en la colonia Barrio La Fama. En su cangurera le encontraron marihuana. Cuando fue subido a la patrulla, el hombre se puso agresivo, pateó la puerta del auto, lo que ocasionó que rompieran la ventana. Hay muchas versiones, hay quienes dicen que tenía que ver con el propio INAI. Información sólida hasta el momento no la hay, pero pues rápidamente la autoridad de la Ciudad de México dio con él. Es un honor recibir su visita. Bueno, y por tercera noche consecutiva vemos esta imagen, o un fragmento de esta imagen, donde supuestamente, esta invitación que le hizo el Senado a la presidenta de la Corte, a Norma Piña, para un evento, y que algunos consideraron como el inicio del diálogo entre Morena, la 4T, con el Poder Judicial y concretamente con la ministra Norma Piña. Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum fue muy clara. La presidenta Sheinbaum no piensa reunirse, hablar con la presidenta Norma Piña. No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros. Que no quede duda. Y pues la reforma al Poder Judicial no se detiene, no se para. Morena no tiene ningún interés en detener esta marcha a toda velocidad. Después de 10 horas de discusión, el Senado aprobó las leyes secundarias necesarias para la elección de jueces, magistrados y ministros. La mayoría de Morena decidió retirar una reserva aprobada en comisiones que permitiría a los 3 poderes de la Unión tener derecho de veto sobre las propuestas de candidatos que hagan los comités de evaluación. Ahora deberán ser aprobadas por los diputados y pues ya sabemos que en diputados la mayoría es total de Morena y sus aliados. Así que pues nada para a la reforma al Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces federales expresó su rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura, la de ayer, de entregarle al Senado la lista de jueces y magistrados para que arranque el proceso de elección de juzgadores el próximo año. La asociación considera que el fallo de la Judicatura es una ruptura del Estado de Derecho. Expresaron también que sostener la reforma judicial pone en grave riesgo la democracia del gobierno, el sentido democrático del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque dicen
estarían generando una crisis constitucional. Por la mañana conversamos con la directora de esta asociación, con la jueza Juana Fuentes. Esto nos dijo. Pues la lista se entregó, entiendo que el comunicado y con mucha burla. ¿La acción se consumó? En el Senado, así es, está consumada. Y pues bueno, esperar si siguen con esos actos de irresponsabilidad en el Congreso, porque lo único que demuestran a la sociedad es justo qué tipo de juzgadores le van a poner en cada uno de los tribunales y juzgados de este país a nuestra sociedad, que hoy, hasta hoy es lo que nos mantiene a nosotros también en acción para conservar lo más puro que podía haber en este país frente a la política, que era el Poder Judicial de la Federación. En todo momento se ha buscado el diálogo, no nada más al interior del Poder Judicial, con la actual presidenta, con el propio Congreso, y hemos sido una burla. Y aquí la preocupación es en manos de quién estamos. Los jueces diciendo que la judicatura se burló de ellos. Hoy los trabajadores del Poder Judicial, los que están en paro desde hace 2 meses, siguen manifestándose. Primero lo hicieron en las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial, de ahí se fueron al Senado. Los trabajadores también ahí cuestionaron el voto de ayer del Consejo de la Judicatura. Y bueno, mañana supuestamente van a resolver si mantienen el paro o no. Creo que ese es momento para que los titulares se pronuncien al respecto. Finalmente, la base trabajadora, que los ha apoyado siempre, seguiremos en apoyo de ellos, pero tendremos que esperar a que ellos den ese paso fundamental en este aspecto, que es el primero para llevar a cabo la instrumentación de esta reforma. Mañana será un día decisivo para los trabajadores. Mañana vence el plazo que les dio el Consejo de la Judicatura para que culminen el paro. Los trabajadores dicen que no hay condiciones para levantarlo, quieren continuarlo, pero la Judicatura, y ya vimos cómo está votando la Judicatura, mañana votará esto. El diálogo, lo cierto es que está roto entre el Ejecutivo y la Suprema Corte, o cuando menos los ministros de la Corte que se oponen a la reforma del Poder Judicial. No hay tampoco un diálogo con el Poder Legislativo y tampoco hay un diálogo dentro de la Corte. Vamos a ver este botón de muestra. Vamos a ver cómo ya las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia es una suerte, una feria de descalificaciones. Parece que no me escuchó. No, sí le escuché, a lo mejor no se explicó, pero sí le escuché. Sí, ministra. Vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno. No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa. Yo como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes. A mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿Me ministra? permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministra. No siempre ha sido así, por eso siempre. En este momento llamé la atención. No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión. Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente y así seguimos trabajando muy a gusto. Y en eso están un bloque claro de 3 ministras que van a estar totalmente a favor de lo que les diga, les ordene el gobierno, y
por lo visto, un bloque de 8 que van a tratar de hacer pues lo que puedan para revertir, si es que eso todavía es posible, la reforma al Poder Judicial. No hay diálogo entre la Corte y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay diálogo de la Corte con el Poder Legislativo y ya no hay diálogo en la Suprema Corte. ¿Qué es hoy la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es hoy? Claudia. La permanente disensión, Ciro. ¿Cómo Buenas estás? noches. Buenas noches. Bien, en donde sí parece haber diálogo, y a decir de estas imágenes va muy bien la relación. Es entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien eligió la alcaldía gobernada por Alessandra para arrancar uno de sus grandes programas, Casa por Casa, con el que cada jueves, acompañada de su gabinete y de los alcaldes respectivos, recorrerán las colonias para preguntar a la gente qué les hace falta. Pero vaya momento, ahí está la imagen, vaya mensaje. Por cierto que el Tribunal Electoral Federal dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe Fuentes en el que propone ratificar el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Un proyecto que propone confirmar el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección a la gobernatura en Jalisco, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Pablo Lemus, al considerar que los agravios de Morena son infundados y son inoperantes. Todavía no hay fecha para la sesión que se votará este proyecto. Pero bueno, ahí quedó esa imagen en los primeros días de gobierno de Clara Brugada. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque es tiempo de mujeres. Y el Premio Nobel de Literatura 2024 galardonó a una mujer, Han Kang, una surcoreana de 54 años, la primera surcoreana y la primera mujer asiática en ser Premio Nobel de Literatura por su intensa prosa poética. Han Kang expone la fragilidad de la vida humana en una conciencia única de conexiones entre el cuerpo y el alma, entre lo lírico y lo intenso, entre la ternura y la brutalidad. Con esas palabras, así describió hoy el comité del Premio Nobel a Han Kang. Gracias, Buenas Claudia. Noches. Buenas noches. La presidenta Sheinbaum encabezó en el Zócalo la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la República con el inicio del gobierno del presidente Guadalupe Victoria. Ceremonia muy bonita, además con representaciones de ese tipo. La presidenta hizo un llamado a mantener vivos los anhelos transformadores de los héroes de la patria. Ahí estaban. En el Zócalo estuvieron pues, niños sobre todo y se hicieron estas representaciones tan llamativas. En fin, así comienza el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Comienzan a llegar las nuevas autoridades, los nuevos gobernadores. Hoy, por cierto, se conoció el proyecto en Jalisco, el proyecto que le da la victoria al candidato del Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemus. Esto se debe votar mañana y con eso termina el proceso electoral de este 2024. David. Banco de México advierte, hay debilidad en la economía mexicana. Ahorita te cuento los detalles. Mucho se ha dicho sobre cómo está la economía, de cuál es la salud de la economía hacia el final de este año. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Mucho se ha dicho, buenas noches, mucho se ha dicho, ¿quién? Pues todo el mundo diciendo que ya la economía se recuperó, que el nearshoring es una maravilla, que vamos a crecer muchísimo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía que se va a crecer y que incluso se va a bajar el déficit, pero hoy se dio a conocer la minuta de la Junta de Gobierno de Banco de México. ¿Sí? Pues ellos hablan que hay una gran debilidad en la economía. Ellos textualmente dicen, se ven señales de debilidad en la economía. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo en el crecimiento cada vez menor. La tasa de crecimiento de este año andará por ahí del 1.2, 1.3%. Caída en el empleo. Y cada vez menor actividad económica. Entonces eso va a implicar que se tengan que tomar medidas desde dos lados. Desde la política del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y su equipo tendrán que tomar una serie larga de medidas para reactivar la economía. Ya ves que, por ejemplo, el 15 de octubre tienen el
super evento del diálogo con los empresarios, que yo creo que se va a ser un gran empresario. Y desde la política monetaria, Banco de México tiene que seguir bajando las tasas de interés. Y las va a tener que bajar más rápido de lo que a ellos les gustaría. En el Banco de México la discusión, de acuerdo con la minuta, es: la economía está muy débil y hay unos que dicen la inflación en los servicios no está disminuyendo. Bueno, la verdad es que la inflación en servicios no está disminuyendo como toda la demás inflación. ¿A dónde vas con esto? ¿A dónde voy? A que cada vez crecemos menos en este país. Que el sexenio pasado, que gracias a Dios se terminó, va a ser el peor. Sí. Imagínate, es el peor sexenio en materia económica desde los tiempos de Miguel de la Madrid. Y en homicidios y en muchas cosas más, pero eso yo no me estoy hablando de economía. Ellos ya se fueron, el futuro hacia adelante. Que el próximo gobierno tiene que meterle muchísimo trabajo a la reactivación económica. Y no es con esa mezcla de reducir el gasto y el orden. Pues lo veremos. Remátala, David. Hoy, otro incidente en Deer Park, la refinería que es propiedad del gobierno mexicano. ¿Qué más podemos desearle a ese hombre? ¿Qué más? Qué buena suerte. Volvemos con eso. Mucho es lo que podríamos decir sobre esa imagen de hoy, sobre ese momento, esa toma de protesta. Lo dejamos en una expresión breve. Por el bien de todos, que se salve Chilpancingo. Suerte, alcalde. Mucha suerte. Se quedan con Qué Importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.